Bueno, estábamos, iba a ser la tercera y la cuarta clase, pero lo preferí ponerlas al principio, ¿ok? Ya esta es la última de lo que es el desbloqueo de la base y crecimiento y ya continuamos con otra temática de aquí de la sección de coaching, desarrollo y crecimiento personal. Habíamos abordado 9 puntos y ahora vamos a abordar otros 9. ¿Sí? Pues ya elegí 18 temas que me parecieron importantes, bueno, 18 puntos que me parecieron importantes para abordar en lo que es la cuestión de los bloqueos que tiene la mente, los bloqueos más esenciales, donde uno mismo puede, con ciertas disciplinas y cambios de hábito, eh, avanzar en estos, digamos, desbloqueos, ¿sí? Que la mente tiene, ¿sí? Estos bloqueos de la mente, desintegrarlos si se puede lograr a través de unas determinadas disciplinas no complejas. Había hablado entonces de la novena, que fue del domingo anterior, ahora continúo con la décima. Esta sería potenciar los talentos y habilidades. Un talento puede ser algo con lo que uno nace, que es innato en uno. Habilidades es algo que has desarrollado a lo largo de tu vida. No necesariamente es algo que se te da bien, es algo que por X o por Y aprendiste. Puede ser que tuviste que aprenderlo en una escuela, una academia, en un curso, en el bachiller, en la universidad, o simplemente las cosas de la vida te perfeccionaron o te hicieron bueno en ese área. Entonces, eso es importante. Número dos. El número uno es el que es directamente el talento de uno. ¿Cuál es el talento? Da igual si es la pintura, si es la danza, si es la gimnasia deportiva o artística, la natación, el don de gentes, el don de niños, cualquier cosa, las matemáticas, todo esto que es nato en uno es importante. Y dentro de lo que es nato en uno de estos talentos está lo que a uno le apasiona. Es importante que más que el solo hecho de que sea bueno, te tiene que realmente gustar. Y más que el hecho de que lo conozcas, es el hecho de que también sea algo que fluye en ti como persona. Esa es una parte también importante que tiene que ver con las cuestiones para avanzar en la vida y en especial cuando se trata de la monetización, porque muchas veces las personas hacen cosas porque hay una obligación social de pagar costos de la vida, rentas, etcétera, comida, necesidades y demás, pero no suelen estar asociadas con monetizar los talentos, sino con un empleo que en la mayoría de los casos son cosas que a la gente no le gusta hacer y las hace por obligación. Entonces, eso también es un bloqueo importante que es adecuado trabajar en él para romper con esto. Una de las maneras en las que esto se logra, y yo diría que es la más importante para lograr esto, es ser el mejor en el talento que uno tiene, en el don que uno tiene, en las habilidades que uno tiene. O sea, en la clase anterior hablaba sobre la importancia de crecer uno como persona, educarse, buscar siempre formas en las que uno potencia lo que uno tiene, en especial nuevas experiencias, nuevos conocimientos, ¿sí? Nuevas vivencias. Pero en este caso, en el punto 10, yo centraría la especificación en ser el mejor en lo que a uno se le da bien. Y eso quiere decir aprender más sobre eso, desarrollar más eso y dedicarle más tiempo a eso. Entonces aquí es donde está la importancia de dar valor a los talentos, porque dar valor a los talentos es lo que va a promover que muchas puertas en la vida se le abran a uno porque está relacionado con el Dharma, está relacionado con mi propósito en la vida, porque los dones son las herramientas con las que uno se enfrenta en la vida, las primeras herramientas. Lamentablemente, no suele hablarse de esto y no se le suele hacer ver a la gente que en realidad esto es un arma que tú recibes para poder enfrentarte a la vida. Elevar la energía. Esa es otra forma importante porque todo en el universo es energía y en consecuencia por fluctuación de energía, todo responde a magnetización. Se magnetizan las cosas de la misma manera que utilizando la misma energía se pueden repeler.
las cosas. Puedes atraer o repeler lo que te guste, puedes atraer o repeler lo que no te gusta. Entonces esto es importante con elevar la energía. Y la energía se eleva mayormente con el comportamiento que uno tiene, la forma de ser y la fisiología. Si estás encorvado, si estás agachado, si estás con los ojos medio cerrados, gacho, jorobado, todas esas cosas con los hombros caídos tienen mucho que ver con la energía. Si hablas sin ganas, si te comportas de forma lenta, si haces las cosas de forma lenta, si en tu trato con las personas parece que estuvieses cansado, todo esto es fundamental porque la energía que estás produciendo es una energía baja, es una energía que tiene poca incidencia en tu realidad cuántica. Y es propensa a que la energía de otras personas que pueda ser un poco más fuerte te influya en el sentido de que te arrastra, y eso es muy típico o muy característico en personas que otros los cansan mentalmente, psicológicamente, o abusan de ellos como personas. eh, sí, bueno, en términos generales, todo esto, o a veces son personas con las que tú no quieres ni siquiera estar cerca porque sientes que te cansan o te absorben con sus diálogos o monopolizan conversaciones, porque inconscientemente, por decirlo de alguna manera, ellos tienen un nivel de energía más alto. Entonces uno puede cambiar ese nivel de energía concentrando en cada momento lo que uno está haciendo. Pensar, soy un componente de energía, necesito mantener ese estado de energía alto. La primera manera es la fisiología. Si, cómo te sientes, cómo estás sentado, cómo tiene la barbilla o los hombros, cómo es tu temple de voz, porque no es lo mismo que hables así a que hables debidamente, que diga las palabras con la energía necesaria, que vocalices debidamente, que utilices las manos para gesticular, para que en todo momento estés produciendo un movimiento de energía. En el movimiento del cuerpo se produce más energía, ¿sí? ¿Qué más? El 12. Desbloquéate de tus creencias. Este es un ejercicio de los que toman más tiempo y en los que realmente uno necesita una libreta y un lápiz, un borrador. Porque las creencias son la parte más tóxica que puede haber en un ser humano, en especial porque socialmente la mayoría de creencias que las personas tienen son incapacitadoras. La mayoría de las creencias que tienen no les ayudan a avanzar, no les ayudan a crecer. Hay creencias positivas como cuando los padres le dicen a uno, hijo, eres el mejor, vas a salir adelante. Ese tipo de creencias son las que uno tiene que guardar. Por eso pongo, libérate de creencias incapacitadoras y abraza creencias capacitadoras. Las creencias o convicciones carece de relevancia si son, ¿cómo se podría decir? Verdad o si no lo son. Uno es el que hace que sean verdad o no lo sean. Entonces, las cosas no es que lo que puedan parecer que son, sino el valor que uno les dé. O sea, todo tiene el valor que uno les dé. Entonces, tú puedes decir soy el mejor, aunque en el fondo no lo seas. No importa si no lo eres. El hecho de que te convenzas que eres el mejor dentro de la continuidad espacio-tiempo va a hacer que en algún momento seas el mejor. Entonces, es irrelevante si en ese mismo momento preciso dentro del tiempo no eres el mejor. Lo que importa es que te convenzas que sí lo eres o eres la mejor, porque en determinado tiempo, a más estás creando esa conciencia, esa convicción, en algún momento lo vas a hacer. Entonces lo importante es verlo en perspectiva, verlo en visión, verlo en el horizonte, porque si lo ves en el horizonte dices, vale, ahora no lo soy, pero lo seré más adelante. En consecuencia, ¿cuál es la diferencia entre creérmelo ahora o creérmelo dentro de 10 años o dentro de 5 años o dentro de 2 años? Igual lo voy a hacer. Entonces, lo mejor es identificarse uno con la versión de uno que uno quiere llegar a ser. En consecuencia, basta convencerse uno de lo que uno quiere llegar a ser. Entonces, creencias que tienen que ver con el dinero, creencias que tienen que ver con las relaciones sentimentales, creencias que tienen que ver con Dios, creencias que tienen que ver con la vida, todas esas cosas es importante que se revisen. Sí, es importante que se revisen. Las que estén marcando un componente emocional, pues toca perdonar, ¿sí? Perdonar es entender que el X o Y persona lo hizo por determinada razón,
lo que sea, no importa, entender que todos son seres humanos y todos cometen errores, pero decir esa creencia ya no me aplica, esa emoción ya no la acepto, a partir de ahora creo mi propio sistema de creencias. Por ejemplo, uno absorbe sistemas de creencias de los padres, absorbe sistemas de creencias de los amigos, absorbe sistemas de creencias de los profesores, absorbe sistemas de creencias sociales, como los de la televisión o del barrio, gente con la que uno comunica, los vecinos, absorbe creencias hasta de las películas. Entonces, es importante uno saber seleccionar cuáles son las que a uno le sirve. Como digo, es irrelevante pensar cuáles son verdad y cuáles no lo son, porque en realidad todo eso es subjetivo. Lo que uno realmente uno debe pensar es cuáles en realidad son útiles para la vida práctica. Aunque muchas creencias incluso sean técnicamente falsas, lo importante es el componente de valor que pueden tener, igual que son las historias para los niños. Muchas historias que uno le cuenta a los niños los marcan significativamente en su vida y les dan ciertos principios de moral. Pero ¿eran verdad las historias? Pues lógicamente muchas de ellas seguramente no. Pero es que eso no es lo importante. Lo importante es la moraleja. De la misma manera, si hay creencias que nos pueden ayudar a salir adelante y mejorar, no importa si son verdad o no, lo importante es que las acepte. De la misma manera, creencias que verdad o no sean, nos están siendo tóxicas para adquirir felicidad, avance en la vida, paz, libertad. Entonces uno tiene que decir, independientemente de esas creencias, um, parecen una piedra angular para otras personas, a la verdad no te traen libertad, no te traen felicidad, no te traen paz. Entonces, si no traen libertad, no traen paz, si no traen alegría, quiere decir que hay algo que no va bien con esa creencia, hay que revisarla. Por mucho que pongas tener incluso la etiqueta de divina o venir de parte de Dios, si no está trayendo un componente de felicidad, de libertad, perdón, de paz, de libertad y de alegría, entonces muy posiblemente puede que sea una creencia que se ha desdibujado y está mal enfocada o mal interpretada. En consecuencia, uno tiene que tener paz a la hora de decir, saben que no la voy a aceptar porque no me está trayendo frutos del espíritu. Entonces, desbloquearse de tus programas cerrados. Otro ámbito, controlar las palabras. Sí, porque las palabras no solo nos sugestionan, no solo emiten una vibración que le dice al cuerpo cosas, se comunica con las células o comunica con nuestra realidad cuántica, sino que las palabras también tienen el elemento de que pueden incidir en otras personas. Entonces, sí es cierto que esto es una parte compleja, pero como digo, nuevamente se trata de una disciplina. Todos estos puntos que abordo, estos 18 puntos sobre desbloqueo de los programas de la mente, son disciplinas que si uno las lleva a cabo sin prisa y sin obsesión, simplemente diciendo, a ver, hoy voy a ejercitar esta, mañana voy a practicar la segunda, pasado mañana voy a practicar la tercera. Así en 3 semanas, digamos, va uno practicando una u otra, después dice, hoy voy a practicar estas dos, voy a poner dos en práctica, hasta que llega un momento en que a lo largo de los días van pasando los meses y uno consigue aplicar todos estos cambios, estos nuevos hábitos, hasta 4, 5, 6 de ellos en un día, porque ya se vuelve una costumbre, ya uno automáticamente tiende a ponerlos en práctica. Esto es importante también cuando hablo de no juzgar, no criticar y no quejarse. Lo que hay detrás de esto es muy amplio, pero por hacer así una breve ejemplificación. Al juzgar, le estás diciendo al destino que no estás de acuerdo con las decisiones que toma, cuando el destino es más inteligente que uno. Cuando juzgas, ¿sí? Estás haciendo tú de dictador o de determinador sobre las cosas como si uno tuviese criterio para opinar sobre ellas a la luz de la inteligencia infinita. En consecuencia, si algo está ocurriendo, tiene una razón de ser. Si alguien está haciendo algo, tiene una razón de ser. Esa razón de ser puede ser que va desde el destino, el Espíritu Santo puso eso porque tiene que ser, o uno lo está magnetizando. Entonces, si uno está magnetizando algo, ¿qué sentido tiene juzgarlo? Te estás juzgando a ti mismo porque tú fuiste el que lo magnetizó. En consecuencia, el juzgar
es como más bien tirarse una piedra sobre la propia cabeza. Es como estás criticando algo que en realidad creaste tú. De ahí mismo la cuestión también de la crítica. En realidad la crítica originalmente era un arte, ¿sí? Como la crítica de cine o la crítica de culinaria, de comida, de gastronomía. Es el crítico que prueba un plato de alimento y el hombre del restaurante se queda observándolo a ver qué opina él. Pero el crítico sabe de comida, el crítico de cine sabe de cine. Normalmente las personas cuando critican algo en realidad lo que están haciendo es utilizando el ego, no están utilizando una valoración con conocimiento de causa o una opinión con conocimiento de causa sobre el sabor o el arte de determinada cosa. Como dice Jesús en un curso de milagros, las apariencias siempre engañan. En consecuencia, la crítica, si uno va a hacer una crítica sobre algo, que sea una crítica objetiva, no subjetiva, una crítica no basada en el ego, sino en un mero análisis no partidista. Y cuando se trata, y lo mismo cuando uno evalúa o realiza algún juicio, igual que uno ve en un tribunal, cuando el juez hace un juicio o determina alguna cosa, la idea es que no sea arbitrario, tiene que escuchar a las dos partes primero, hace un análisis de lo que dice la parte defensora, hace un análisis de lo que hace la parte que presenta el caso o que produce ¿cómo se diría? La acusación. Entonces, con base en escuchar a los dos casos, evalúa lo que es lo correcto. Esto es realmente un verdadero juicio. Cuando uno evalúa las cosas y dice, vale, lo lógico aquí es esto, teniendo en consideración las dos cosas. Sin embargo, usualmente cuando alguien juzga algo o juzga a alguien, no está teniendo en consideración lo que hay en la mente de esa persona. Entonces, esto es lo mismo en este caso. Uno solo parte de lo que uno le parece, pero ignora lo que hay dentro del otro. Entonces, ese no es un verdadero juicio. Todo está partiendo, sea en el juicio o la crítica, de lo que es el razonamiento del ego, que siempre es separación. Es decir, yo lo veo desde mi punto de vista, no veo lo que hay en el interior de la otra. Y aunque lo veas desde el interior de la otra persona, si no entiendes que es un todo, que se trata de un guión y que se trata del el que magnetiza y el que es magnetizado, en realidad uno está tirando piedras contra la propia cabeza. Y lo mismo a la hora de quejarse. Si todo es un guión de una película que ya está establecida y que mi yo superior, por decirlo así, desde el futuro, junto con el Espíritu Santo, han participado en la preparación de toda esa película, ¿para qué me quejo? Si yo mismo, una parte de mí más inteligente, preparó gran parte de esa película, entonces ¿por qué me estoy quejando de la película? ¿Acaso no estoy de acuerdo con mi propio criterio? ¿O no estoy de acuerdo con lo que el Espíritu Santo hace? Si Él sabe que todo lleva a un proceso de crecimiento, de perfeccionamiento y de superación y evolución. En consecuencia, ¿para qué se queja uno? Más bien, todo esto es una forma de decir, tengo que aceptar que todo esto está llevando un proceso que va a ir, o sea, cuyo resultado va a ser un éxito rotundo, independientemente de que a mí no me guste en el momento concreto. Eso es lo que ayuda también a que la energía del individuo no se polarice y retroalimente más cosas negativas y más cosas negativas de justo lo que no te gusta y juzgas, más recibes de lo mismo. Justo lo que no te gusta y criticas, recibes más de lo mismo. Justo lo que no te gusta y te quejas, recibes más de lo mismo, porque estás retroalimentando una secuencia muy pequeñita de la película que la única razón que tenía era para aprender de ella. Pero como te pones a señalarla, a juzgarla, a criticarla, haciendo que tú fuiste parte de quien estuvo de acuerdo en ponerla ahí para aprender, entonces como no la estás superando, se sigue repitiendo. Otra más, confía. Esta es de las más bonitas. Ten fe en ti mismo y en tu Dharma. ¿Sí? Dharma quiere ser el propósito de vida, el propósito de lo que es bueno, lo que es correcto. La vida es un guión prediseñado por el Espíritu Santo. Eres parte de la perfección del universo. Entonces, si todo es una película, no hay razones por las cuales tener miedo, no hay razones por las cuales pienses que algo que ocurra está fuera de control. Entonces eso también hace que uno las oraciones que haga no las haga pidiendo cosas que no tienes que pedir, si ya las tienes, simplemente potenciar lo que ya está. A lo mejor no lo estás viendo, no te ha llegado porque el bloqueo está en uno. De la misma manera no tiene que uno decirle a Dios lo que tiene que hacer. Sí, muchas veces le digo a las personas, ¿para qué le dices a Dios gracias por los alimentos si de todas maneras se los va a dar? ¿O acaso a los padres de uno se le olvida que uno necesita la comida?
Cuando uno dice gracias, Padre, por estos alimentos o danos el pan de cada día, es una forma de ratificar el crecimiento personal, porque el pan que uno recibe es el conocimiento de la perfección y de la verdad. Eso es lo que uno debería anhelar y querer, porque cuando tú lo pides, ¿sí? Estás dando la puerta abierta a que puedas recibir, porque nadie va a empujar la puerta desde el punto de vista de la luz, nadie te va a empujar la puerta para meterse en tu libre albedrío. Tú tienes que abrir la puerta y decir, sí, yo les dejo que hagan porque confío en ustedes y en vuestro criterio. Entonces es una cuestión también del respeto al libre albedrío. Entonces, cuando uno confía, sabe que nada real puede ser amenazado porque nada irreal existe. O sea, nada que no tenga que ocurrir va a ocurrir. Y así le ocurre a todas las personas. Por eso tampoco tiene sentido cuando uno dice, ay, no, yo no voy a ir a tal sitio porque allá le pasó tal cosa a determinada persona. Pero esa persona, su contexto cuántico y mental, ¿qué tiene que ver con tu contexto cuántico y mental? Si lo que él atrajo tiene que ver con lo que hubo en su mente. Tú eres un ser completamente distinto, con encarnaciones distintas, con experiencias distintas, con pensamientos y programas mentales distintos, con emociones distintas y con creencias distintas. Entonces lo que le ocurra a él no te puede ocurrir a ti, a menos de que sea parte de un guión. Por eso, por eso las noticias también son tan tóxicas en ese sentido, porque le hacen pensar a las personas, a la sociedad, que lo malo que le ocurre a X individuos te sirve a ti de punto de referencia para pensar que algo así te puede ocurrir a ti o a un ser querido. Y así igual los chismes, igual todas esas cosas. Mira que el otro le pasó, mira que... Y uno dice, uy, no, pues yo no tengo pareja porque si no me va a ser infiel como le fue a este y este que conozco. Pero es que todas esas personas tienen su propio background. Todos ellos vienen con su propia historia y lo que les ocurre es parte de su propio guión. Mi propio guión consiste en mi propia historia. En consecuencia, si yo tengo un análisis sobre mi mente adecuado, confío en que estoy haciendo lo que es correcto, confío en poner al Espíritu Santo todas las cosas a que Él las dirija, porque me tengo que preocupar porque me pase algo y mucho menos tomar como referencia la experiencia de otras personas que tienen un mundo completamente diferente. Entonces aquí también está la cuestión importante de que uno no tiene que tenerle miedo a nada ni preocuparse por nada y que todo lo que ocurre viene para bien, especialmente cuando uno está viviendo en paz, conectado con su ser interior, sí, y siguiendo sus valores. Y esto nos lleva pues a los puntos que quedan, ¿no? Agradece, da mejores resultados, dar gracias por todo que pedir de todo. Porque, igual que como estaba mencionando antes aquí, no juzgar, no criticar y no quejarse, esto es justamente a lo que se refiere dicho de una manera distinta, dicho a la inversa. Dar gracias es justamente lo opuesto a juzgar, criticar y quejarse de las cosas o de lo que nos ocurre. Agradecer puede ser desde el punto de vista de las palabras, que es muy bonito, gracias por esto. Yo no digo que alguien no pueda agradecer por los alimentos, o agradecer por el día, o agradecer, pero no lo dices en el sentido de darle gracias a un Dios, como si él tuviese ego, porque él hace las cosas de forma natural, porque él es así, es la luz, es la perfección, él todo lo hace de forma benevolente. Es más bien para uno escucharse a sí mismo diciendo gracias, para uno mismo mentalizarse, tengo que ser agradecido. Es más bien, uno cuando hace ese tipo de cosas no es porque Dios tenga ego, o Jesús tenga ego, o el Espíritu Santo tenga ego, que necesita escuchar eso, ¿sí? Porque si no me da las gracias, eres un ingrato. No, a ellos les da exactamente igual eso. Eso es algo natural en el universo, sino por el hecho de que uno se educa a sí mismo y se mentaliza en ser agradecido. Aunque más que decirlo, lo más grandioso es hacerlo, lo que se denomina acción de gracias. O sea, es que a través de tu forma de comportarte estás demostrando que estás agradecido con las cosas que recibes. Y alguien podría decir, vale, pero esto exactamente cómo se traduce, qué ejemplo puede tener uno. Lo mismo que dije justo en el punto anterior, el confiar. Cuando confías en los ángeles y que están haciendo su trabajo, cuando confías en el guión del Espíritu Santo, cuando confías, estás demostrando realmente que eres agradecido con lo que está ocurriendo. Cuando te sirven un plato de comida y tú te lo comes y lo disfrutas, la persona que lo preparó se siente agradecida, o sea, se siente que le has demostrado agradecimiento al valorar lo que ha hecho. Entonces, cuando demuestras valoración hacia las cosas, un regalo que te dan y tú lo cuidas,
o sea, las cosas que recibes, cuando tú dices gracias por esto, dices, wow, grandioso, hermoso, cuando realmente ves lo bonito de todo, en realidad ahí estás siendo agradecido. Entonces, ¿qué ocurre? El universo es como si interpretase que sabe ser buen administrador de las cosas que recibes, entonces te da más de eso. Pero si te da pocas cosas y las rechaza, las criticas, te quejas, dirá, esta persona ni siquiera sabe administrar poco, mucho menos se le va a dar un poco más. Entonces eso es ser desagradecido, porque incluso las cosas que no nos gustan son un regalo. Ten la mente en calma. También esto es muy bonito, para evitar magnetización de cosas alteradas, porque la mente cuando está en piloto automático igual sigue creando, la mente siempre está creando, aunque uno piense que está despejado, lo que sea, siempre está creando. Entonces aquí está el ejercicio de mantener la mente libre de palabras. Y estas palabras no es que uno no piense palabras, sino porque hay una diferencia entre lo que son palabras del razonamiento de uno en un estado de meditación o de oración, ¿sí? De análisis, y otra muy distinta cuando empiezan a llegar un montón de informaciones, palabras y cosas abstractas a la mente, que llegan cuando uno no tiene las cosas bajo control. O sea, dice aquí, procura tener la mente libre de las palabras del ego que se disfrazan de pensamientos reales. Un pensamiento real es cuando tú conscientemente estás analizando una circunstancia. Sin embargo, cuando llega de forma automática, como si fuese piloto automático, un pensamiento que viene a desintonizar, viene a desarmonizar algo. Y es como cuando piensas algo en contra de otra persona, cuando estás dejándote llevar por las apariencias, cuando estás dejándote llevar por las emociones, cuando estás dejándote llevar sin analizar exactamente de dónde procede ese pensamiento, aquí es donde la mente se pierde la tranquilidad. Es lo mismo que un agua calmada. Mientras estás controlando tu respiración, tus emociones, tu ritmo cardíaco, los pensamientos que llegan a tu mente es como un agua calmada. Todo fluye en ese agua calmada. Sí, puedes ver los peces, puedes ver cómo se transparenta incluso tu propio reflejo, pero en el momento que te agitas y te dejas llevar por un montón de pensamientos y de ideas y todo esto, el agua se pone turbia, no puedes ver lo que hay abajo y tampoco puedes ver tu propio reflejo. Entonces lo mismo es aquí cuando la mente disfraza palabras. Y esto ocurre también muchas veces con la religión. La gente dice, es que el Señor me dijo y el Espíritu Santo me dijo. Y cuando analizas que todo lo está diciendo desde el ego, te das cuenta de que no le dijo nada. Es el ego el que se disfraza de ángel de luz. El ego es el que se disfraza de palabras de parte de Dios. ¿Sí? Como cuando dicen que Dios es dual y como Dios es vengativo, pues yo también me vengo. Y como Dios dice a justicia, pero yo también a justicio. O cuando dice es que Dios, la Biblia dice, corrige a tu hijo, y la interpretación de corregir es darle palo. Cuando imagínate que uno esté en un examen de matemática y lo corrijan a uno. No, no, no es el 2, es el 4, pero en vez de eso la corrección sea darte con una regla en la cabeza. Entonces son cuestión de cómo el ego se quiere disfrazar siempre de ángel de luz, se quiere disfrazar de Dios, se quiere disfrazar de revelación o de verdad, pero uno sabe controlar eso cuando uno evalúa los pensamientos que llegan a su mente y evalúa sus emociones, desde dónde vino esa emoción que estoy teniendo. 17, creo que es el penúltimo. Consagra cada instante, ¿sí? Pide al Espíritu Santo que guíe cada segmento del día. Deja que cada momento fluya según lo que deba ser. En esto consiste la paz de Dios, ¿sí? Disfrutar el ahora, disfrutar el momento, no acelerarse por las cosas que vas a hacer después, sino que cada momento tiene un regalo. Cada segmento del día tiene un componente de amor, o sea, un componente experiencial que nos está brindando una oportunidad de crecer como personas de luz que somos. Eso es lo que se llama el amor. ¿Sí? La comprensión de que todos estamos unificados, pero ¿cómo aprendemos a entender que estamos todos dentro de Dios y que todos somos uno? Tiene que ser a través de ciertas cosas que nos van ocurriendo en la vida. Entonces la vida nos va a dar un montón de oportunidades a cada rato del día. A veces pueden haber 6, 7 segmentos del día en los que se divide nuestra jornada y se nos van a introducir diferentes elementos. El Espíritu Santo en el guión de esa película nos va a ir introduciendo esos elementos. Entonces, consagrar es decir, abro la puerta, doy permiso para que se presente lo que el Espíritu Santo deba hacer en cada segmento del día, ¿sí? Y de esa manera fluye el hecho de que sepas que cuando algún momento
se te ha presentado X persona, X acontecimiento, decir, ok, esto es algo en lo que tengo que centrarme, analizar, pararme un momento y disfrutar ese momento en lo que se está desarrollando. Sin prisas, sin aceleración, sin qué tengo que hacer después, porque esto tiene más importancia que lo otro, porque yo le pedí al Espíritu Santo que dirigiera los segmentos del día, y en esos segmentos cuando él me mete una conversación, me lleva a determinado lugar, es cuando se pincha la rueda del carro y me tengo que quedar sentado mirando el WhatsApp. Ahí son el tipo de momentos concretos, ¿sí? Que parecen peculiares, curiosos, fuera de lo normal, que uno debe entender que son los regalos de amor en el que uno se va perfeccionando para desarrollar la comprensión de que estamos dentro de Dios, de que estamos en una película de crecimiento, que estamos avanzando hacia el crecimiento como seres de luz. Y por último, el último aspecto de la desprogramación es servir al Dharma. Este está relacionado con el primero, ¿sí? Potenciar los talentos, porque tiene mucho que ver el hecho del propósito que yo tengo en la vida. Uno puede decir, oye, yo cómo sé cuál es mi propósito. No tienes que afanarte por ese tipo de cosas. Empieza por encontrar qué es lo que te gusta. Empieza por encontrar con qué tienes más afinidad. Eso no significa que dejes de hacer todo lo demás, por lo menos no al principio. A veces pasan varios años hasta que uno puede asirse de aquello con lo que realmente se siente conectado, porque es un proceso. ¿Sí? Es un proceso en el que uno deja una cosa y se agarra a la otra. Vive según tu propósito de vida. ¿Sí? Y esto, como digo, está muy asociado con los talentos y los objetivos. Uno conoce cuando medita qué es lo que realmente quiere. Es ahí donde sabes lo que está conectado con tu Dharma. A veces es tan sencillo como fantasear, dejar libre la imaginación y ver y ponerse la mano en el corazón y ver en dónde late con más fuerza durante ese proceso en el que uno está pensando o imaginando. Si estás pensando en determinada cosa y ves que el corazón se acelera, pero desde el punto de vista positivo, no negativo, o sea, no es algo que te da miedo o inseguridad o mal recuerdo, sino que te llenas de emoción, de pasión, de alegría. Entonces ahí donde uno debe coger su bolígrafo mágico y su hoja mágica y tomar nota y decir cuestiones que me elevan el sistema emocional a otro nivel, que me producen un éxtasis emocional, es por ejemplo X cosa. Al principio solamente es una palabra, eso lentamente se va configurando, se va convirtiendo en una idea, que se va convirtiendo en un segmento, en un concepto. Y ahí es donde uno va encontrando X cosa, por ejemplo, un hombre que me interesa, una mujer que me interesa, un lugar donde me gustaría vivir, X cosa que me llama la atención. No hay que interferir diciendo, por ejemplo, no, pues que esto no se puede ni pensar porque no hay dinero para eso. No es que esto no se puede, no, porque es que ya es una cuestión del ego. O sea, aquí no se trata de tratar de montar un edificio de repente de la noche a la mañana. Aquí se trata simplemente de hacer el dibujo de un edificio. Aquí estamos hablando solo de la imaginación, el uso de la imaginación, que es el elemento número uno de construcción. Entonces, escribir en uno al principio es qué cosas conectan con el corazón cuando uno realmente siente un apasionamiento y decir, definitivamente es que a mí la gimnasia deportiva me encanta. A mí definitivamente la natación o subir la escalada o subir las montañas me encanta. A mí visitar China es mi sueño y siento como me vibra todo mi cuerpo cuando me imagino en esa idea. Entonces todas estas cosas es importante anotarlas porque sirven como palanca, sirven como punto de referencia, porque eso tiene un hilo conductor con lo que puede ser el Dharma o que puede ayudar al Dharma o que colateralmente está relacionado con el propósito de uno. Y después, alrededor de esas cosas se van rellenando otras que aunque no sean tan importantes o tan emocionales, van a tener mucho que ver porque lo importante de esto es que a través del sistema emocional se va a potenciar el sistema magnético y el sistema magnético es el que va a permitir que las cosas ocurran en la vida, o sea, se desarrollen. Entonces, si uno quiere tener crecimiento y avance en la vida, tiene que conectar con las cosas que emocionalmente llegan donde uno, pero desde el punto de vista de emociones positivas. Como digo, no es una emoción de miedo, ni de asco, ni de odio, ni nada de eso, ni un trauma. Me refiero a sentimientos muy elevados, muy positivos, que pueden ser pasionales con otra persona, pueden ser familiares o emocionales con los hijos, puede ser de viajes,
puede ser muchísimas cosas, pero aquí es lo bonito que en el solo hecho de imaginar, uno ya siente como el corazón se pone a 1000 por hora. Entonces, eso es un indicativo perfecto de que vamos bien encaminados para saber por dónde deberíamos ir. Bien, bueno, hago una recapitulación breve de esto. Sí, potenciar los talentos y las habilidades, importantísimo. Elevar la energía a través de la fisiología, preferiblemente. O sea, es más fácil con la fisiología. Y claro, también con el habla, las microexpresiones, todo eso. Revisar las creencias que uno tiene. Mayormente cuando uno viene de una escuela de religión, con más razón, a veces hay que tener paciencia y calma porque esto tarda tiempo en desarmarse, pero cuando uno se lo toma en serio y dice, venga, vamos a empezar con esto de una vez, y empieza a revisar creencia por creencia, creencia por creencia, aquí va a encontrar cómo se producen cambios alucinantes en la vida de una persona. Controlar las palabras es muy útil también porque puede facilitar que muchas cosas o eventos molestos o desagradables en que se nos presentan en la vida pasen muy rápido o, por el contrario, se perpetúen. Confiar, sí, más de lo mismo. Permitir que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, no decirle a Dios lo que tiene que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Igual que cuando uno está orando, es que tengo que pedirle a Dios por esto, por eso. No, tienes que decir a Dios lo que tiene que hacer. Disfruta, confía. Utiliza la oración para cosas más comunicativas. Uno cuando habla con un padre quiere dialogar con él, contarle cosas. Y a un padre le encanta escuchar a sus hijos. No hace falta que le estés pidiendo cosas, él ya sabe lo que uno necesita. Salvo que por algún caso en particular, por una preferencia que uno tenga, sí quiera ser más explícito sobre algo. Ser agradecido para que siga viniendo más de lo bueno, de lo que a uno le gusta. Ten la mente en calma, ¿sí? Para que no se distorsione las cosas que ocurren a nuestro alrededor, para que la mente, el ego, no distraiga nuestra mente y ¿cómo se dice? Mm, no nos confunda. Esta es la parte más importante, que la mente no sea confundida por el ego disfrazándose de ángel de luz. Consagrar cada instante, por ejemplo, se levanta uno por la mañana y dice, Espíritu Santo, te consagro esta primera secuencia del día. Ahí cuando está la ducha, el desayuno, prepararse para salir, coger la autopista. Espíritu Santo, te consagro esta secuencia del día, que puede ser es el tiempo que estás en la carretera. Llegas al trabajo, Señor, te encomiendo esta secuencia del día, que puede ser las horas de jornada laboral o de estudio. Y así sucesivamente, y llega la noche, igual cuando te vas a acostar, Espíritu Santo, te encomiendo este segmento, que es cuando estás dormido, los sueños que vas a tener, todo eso. Entonces, de esa manera, le estás permitiendo al más experto dirigir áreas donde uno, pues, conscientemente no es muy experto. Servir al Dharma, el que puse ya por último, que está conectado con los anteriores, ¿sí? Ver a uno qué es lo que le apasiona y ir avanzando por allá, porque aparte es hermoso que al final uno pueda dedicarse a lo que uno le apasiona y encontrar que de esa manera va a darse uno cuenta que está muy relacionado servir al Dharma con servir al prójimo, pero servir al prójimo no tiene que ser desde la obligación o desde querer agradar a un Dios, sino que uno primeramente se siente que realmente es parte de un todo, que sabes que si tú eres mano, estás sirviendo al cuerpo, que si eres pie, estás sirviendo al cuerpo, si eres ojo, estás sirviendo al cuerpo, pero no lo haces por una obligación, ni lo haces para quedar bien, ni lo haces por miedo, ni lo haces por ganar algún premio, lo haces porque en realidad te das cuenta de que estás orgulloso de ser mano y que todos somos un cuerpo. Bien. Bueno, pues yo aquí procesando información, porque la verdad es que he pasado por diferentes etapas en mi vida y pues yo eh, bien jovencita terminé de estudiar psicología y pues es como un modo de pensar bien diferente. Luego llegué, bueno, ya salí de Colombia, llegué aquí a este país y todo eso le va cambiando a uno su forma de pensar. Y luego hace como 13 años, pues llegué a una iglesia cristiana y otra vez volví a cambiar como tema de creencias bastante radical, eh, porque pues digamos que es una iglesia así como bien
tradicional, donde incluso pues muchas de estas personas piensan que la psicología es casi que pecado porque pues enseña muchas Mm, cosas y todo. Entonces pues eh, pasé otra vez como a cuestionar todo lo que había aprendido y pues llegó un punto donde ahora otra vez me empecé a cuestionar, pero desde muy dentro de mí empezó todo, ¿no? No fue algo de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera y empezar a cuestionar todo y bueno, pues en ese proceso, pues otra vez estoy como saliendo de, digamos, muchas creencias religiosas que como que le dificultan a uno el crecimiento. exacto, Sí, exacto. Y pero las más complejas entonces son uno las de no. las creencias. Las más complejas de desarmar Sí. son las de las creencias. Uf, Y tenaz, son las que, porque ¿sabes? Son las que están más sí, arraigadas y las que son las que exacto. determinan el comportamiento de uno y la forma de ver la vida. Sí, sí, porque pues imagínate, o sea, tiene que ver con esa idea que uno tiene de Dios, de lo más profundo, de las cosas que uno no quiere uno jugar con esas cosas porque pues son muy importantes. Entonces, es como que estoy otra vez estoy identificando, tratando de identificar qué es lo que realmente sí es bueno para mí y para, pues, no solo para mí, porque pues de mí, de mis creencias dependen las creencias de mis hijos y de toda mi familia. Entonces, porque ellos están pequeños y obviamente pues la primera referente que ellos buscan pues soy yo, entonces siento una gran responsabilidad. Porque yo digo, ay, Dios mío, ahora no voy a dañar a mis hijos. Pues cuando uno empieza a salir de la religiosidad se siente culpable, ¿no? Sí, Culpable de todo. sí, sí, y dudoso. Uy, Dudoso porque sí, no sabe uno si está haciendo lo correcto o si está haciendo lo correcto, en qué parte podría estarse uno equivocando o si está siendo imprudente. exacto, exacto. Entonces, pues todo esto ha sido un proceso y pues de todas maneras hay algo internamente pues que yo creo que debe ser ese algo que lo llamamos Espíritu Santo que lo guía a uno. Yo quiero creer que es eso, o creo que es eso, pero es algo que me va como guiando y como que en el corazón yo siento, no, por ahí no es la cosa. No, y así es que yo he llegado aquí a este momento donde yo ya cuestioné todo, donde este año de pandemia, pues lo único que me ha servido es para darme cuenta que yo no necesitaba ir todo el tiempo a la iglesia, porque yo estaba asumiendo era una rutina, ¿sí? Íbamos 3 veces a la semana mínimo, y pues a mis hijos les gustaba ir, entonces como que todo parecía bien. Pero entonces ya después me empecé como a cuestionar, bueno, y realmente qué es lo que yo estoy haciendo allá, o sea, qué es lo que estoy aprendiendo realmente. Eh, y muchas cosas pues no me parecían, no me empezaron a parecer. Y pues gracias a este año que todo fue diferente, más bien lo tomé fue como por una oportunidad, porque al alejarme yo de este ambiente he podido darme cuenta de muchas cosas y hacer como un balance de que siempre no todo era malo en la psicología, siempre es que hay cosas muchas cosas que puedo rescatar. Y, y pues quiero seguir pues creciendo de una manera en que yo no me sienta atrapada ni culpable, eh, pero pues tampoco me quiero equivocar, ¿no? Obviamente porque, sobre todo por mis hijos, porque De ellos todas están maneras, viendo lo que yo hago. Mm. claro, pero equivocarse es algo subjetivo, porque es que sin equivocaciones no tenemos manera Sí, de crecer. Sería sí, imposible sí, poder crecer sin equivocaciones, ¿no? ¿verdad? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Es como que a veces me siento como pisando Que en si uno mete arenas la pata, por movedizas. así decirlo, está metiendo la pata es Sí, con uno mismo y es un cierto. aprendizaje, pero no está No, y yo ya aprendiendo la he nada. metido, pero bien metida muchas veces.
Claro, pero pensar que ofender a Dios es imposible ofenderle. Él más bien dice, bueno, pues ahí tienes, sigue aprendiendo con eso. Es que acaso pretende que alguien sea perfecto, sabe que todos tenemos defectos y que de lo que se trata es que los defectos también son virtudes, son oportunidades. Sí, sí, es todo un proceso, pero pues bueno, ya me alegra estar en este proceso porque de alguna manera me estaba alejando como de mi naturaleza también y, y no quiero, o sea, no quiero sentirme así como que estoy obligada a hacer algo cuando dentro de mí quiero hacer otra cosa. Entonces, pues he tomado, digamos, entre comillas, el riesgo de desaprender y volver a aprender, Exacto. pero siento dentro de mí que sí, que por ahí como que sí va la cosa. El asunto de desaprender. Es que ese es el punto, a ver dónde estaba, dónde puse el de creer, las palabras. Bueno, no me acuerdo cuál es el número que puse. El de creer. Ujú. Sí, por ejemplo, ahí cuando decías tú la parte donde uno no juzga, no critica, no se queje, es bien difícil porque nos convertimos en personas que hacen eso todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo estamos haciendo eso. Y eso no nos deja vivir en paz, eso no nos deja mirarnos a nosotros con unos ojos más compasivos, sino que siempre estamos criticando ya sea a otros o a nosotros mismos. Y esa parte me parece muy interesante de practicarla y a ver cómo me va, porque es todo un reto. En un libro de Tony Robbins leía que él le decía a un amigo, no sé, no, creo que fue a su hermano. Mm, Bueno, si te digo los detalles no me acuerdo ahora, pero algo le dijo como prueba a no quejarte. No, 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 miento, no fue Tony Robbins, fue Heartbreaker, que escribió el libro Secretos de una mente millonaria, Secrets of a Millionaire Mind. ah, ok. No, Y no, él no, no. dice, ¿sí lo conoces? No lo he leído, pero sí lo he escuchado mencionar mucho. Dice, es un bestseller. Y dice, le dice a la persona, prueba no quejarte durante una semana. Ok. Dice, y le decía, no, eso, o en una conferencia decía, prueben. Y decía que efectivamente todo el mundo decía, es que te das cuenta de que es un mal hábito, eso es como una Ujú, manía y que los primeros días sí. es como, uy, no, no. Y de repente cuando pasa la semana te sientes como liberado, te sientes una persona muy diferente y ya como que le coges el Sí, gusto. sí, sí, sí. Sí, a mí de pronto puedo hacerlo de pronto con una persona que esté pues buscando ayuda, de pronto terapia o algo así, puedo hacerlo con esa persona, pero no con los demás ni no conmigo misma, menos conmigo misma. O sea, pero pues no, es una cosa pues que uno tiene que empezar y por alguna, de alguna manera más bien. Hay que empezar, hay que dar un primer paso. Hay algo que decía la vez pasada, bueno, si la parte de identificar los pensamientos, esto lo decía la vez pasada, y se parece un poco como a la terapia de cognitivo conductual, se basa mucho en lo que uno piensa. Entonces, ahí están llevando a las emociones que, pues, que lastiman tanto. Y pues las creencias hace parte de todo ese sistema. El sistema de creencias está bien, bien interesante porque en realidad uno asume que es una verdad, o sea, el subconsciente asume que esas creencias es la verdad. Y ya basado uno a eso, pues uno se empieza a evaluar tanto a uno mismo como a los demás. Y ahí es donde está la falla porque estamos siendo programados, pues como tú lo decías hoy en una parte donde dice libérate de las creencias, todo lo que es educación, religión, entretenimiento, todo eso lo va programando a uno para esas creencias. Entonces, realmente es desprogramarse, pero ¿cómo uno logra una desprogramación así?
Es que al final termina uno viendo el mundo a través de los ojos de otros que están peor que uno. Sí, sí, Bueno, sí. sí, poco. Bueno.